Hermanos, pues nos vamos a disponer el día de hoy para escuchar la palabra del Señor. El título del mensaje que fue cumplir las metas en medio de la adversidad. Cumplir las metas en medio de la adversidad. Está basado en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Pedimos que sea el Espíritu Santo hablando por nosotros, Señor. Él es el invitado especial y el que tiene el primer lugar y el honor. Gracias, Señor, por darnos a tu Espíritu. Y ahora, Señor, llénanos de paz, gozo y felicidad al escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y graba en nuestro corazón cada palabra que se hable hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es un mensaje para la iglesia, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Debemos de estar conscientes que nosotros pertenecemos al Señor Jesús, porque le dimos el derecho legal sobre nuestras vidas, al recibirle como nuestro único y suficiente Salvador, al que murió por nuestros pecados, Cristo Jesús. Romanos 3, 24 al 26 nos dice la palabra de Dios: pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. El Señor, hermano, nos compró con su sangre. Nosotros le dimos el derecho a Él de que Él haga lo que Él considere con nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros padecemos una enfermedad, cuando nosotros padecemos un sufrimiento, cuando estamos en la adversidad, el Señor, hermanos, tiene toda la potestad y el derecho de poner en nosotros cualquier prueba que Él considere necesaria para fortalecernos en el espíritu. Y nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Él en humildad y obediencia, reconociendo su poder y su grandeza, reconociendo, hermanos, de que todo lo que nos hemos propuesto cumplir, Él lo hará en la medida en que nosotros nos portemos firmes y valientes en medio de la adversidad, en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque somos pertenencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amo y Señor. Nosotros somos esclavos de Él. Y todo lo que nos pueda pasar en medio de la adversidad, nosotros debemos de estar plenamente confiados en Él, de que como Él conoce nuestros planes, como Él conoce nuestros pensamientos, Él siempre nos dará un futuro mejor y lleno de esperanza. Eso nos lo dice Jeremías 29:11. Dios conoce nuestros planes. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Gloria sea su nombre. El Señor, hermano, en medio de las metas que nosotros tenemos, en medio de nuestros programas, Él los conoce
y Él está presente. Y por lo tanto, Él jamás va a permitir que nuestros planes se vayan a obstaculizar o a truncar. Él no va a permitir que nuestras decisiones, nuestros proyectos se vayan a destruir, porque Él, hermano, lo ha declarado que Él tiene planes de bienestar para nosotros, planes de bien, que quiere decir de que nunca nos va a dejar caer, nunca va a dejar que fracasemos, ni nunca va a permitir, hermano, avergonzarnos delante de nadie, porque los planes de Dios son, hermanos, los pensamientos de Él son de bien y no de calamidad, y para el futuro, para darnos un mejor futuro y una mejor esperanza que Él tiene para nosotros, porque Él conoce nuestros corazones y Él, hermanos, sabe que nuestros corazones están quebrantados. Él sabe, hermanos, que nuestro espíritu está batido. Él conoce nuestras aflicciones y eso lo declara en el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Eso dice el Salmo 34:18. El Señor entonces, hermanos, está cerca de los corazones quebrantados. Eso significa que muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar, hermanos, en un momento de tribulación, podemos estar incluso con pensamientos de tribulación, podemos estar incluso con pensamientos de inseguridad y desconfianza de de lo que puede sobrevenirnos. Pero nosotros debemos de saber que como somos propiedad de Él y hemos caminado en obediencia y en santidad, entonces Él está cerca de nosotros, Él está a nuestro lado y por lo tanto, hermanos, el Señor siempre nos dará la victoria. Él nunca nos va a desamparar, Él nunca nos va a dejar solos jamás. Por lo tanto, hermanos, el esfuerzo que debe de hacer el creyente, el esfuerzo que debe hacer el Hijo de Dios es esforzarse para entrar en su reposo. ¿Qué quiere decir? Esforzarse en entrar, hermano, en la paz de Dios, en la esperanza y en la fortaleza de Dios, que estando en esa fortaleza y en esa esperanza, nosotros somos más que vencedores. Indudablemente que nosotros, amados hermanos, tenemos que ser ejemplos de obediencia para que podamos recibir la fortaleza de Dios. Eso nos lo aconseja el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 11. Dice la palabra de Dios: esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir a aquel ejemplo de desobediencia. Amados hermanos, si nosotros estamos en la esperanza del Señor, si nosotros estamos en la fe de Jesucristo, si nosotros estamos en la santidad de Dios, si nosotros, hermanos, estamos refugiados en la seguridad y confianza de Dios, nosotros, hermanos, no vamos a caer en desobediencia. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios ha eliminado de nuestras vidas la desobediencia. Y es por esa razón que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios y recibir socorro oportuno, socorro oportuno. Lo único que Él nos pide es que nos mantengamos firmes, firmes y constantes. Eso nos aconseja el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Cada trabajo que nosotros hacemos para la obra de Dios no es en vano. Eso nos da a nosotros un crédito altamente grande en el banco del Señor, para que cuando nosotros estemos en un quebrantamiento o en una aflicción o abatidos, Él pueda, hermanos, sacar de nuestro banco los depósitos que nosotros tenemos por el trabajo que hemos hecho en su obra. Ese trabajo hermoso, ese trabajo no es en vano lo que usted ha hecho hoy. El trabajo y el esfuerzo que ha hecho nuestra hermana Tere, aún sabiendo que está enferma, porque nuestra hermana Tere está con una gripe fuerte. Igual nuestro hermano Freddy está muy enfermo. Ellos en su enfermedad dijeron, vamos a cumplir con la obra de Dios. Y el respaldo ha sido manifestado. Por lo tanto, hermanos, ese es un crédito en los cielos. Cada hermano que oró, cada hermano que leyó la lectura bíblica, es un crédito en los cielos, que cuando usted acuda al trono de la gracia de Dios, el Señor va a sacar del depósito suyo, sacará ese crédito para respaldar la oración que usted hace y que sea contestada y que traiga resultados exitosos en su vida, amado hermano. Son promesas que hemos leído en su palabra y como resultado de nuestra confianza y fe nos dice la palabra de Dios en Isaías 40:31. Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esa es la promesa, que aún en medio, hermanos, del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, el Señor renovará nuestras fuerzas para continuar, para que nosotros podamos, hermanos, tener una bendición total. Y como una conclusión para finalizar esta pequeña reflexión, los que hemos confiado en Dios a pesar de las adversidades y aflicciones, debemos de mantenernos con fe, como viendo al invisible, amados hermanos. Así mantengámonos, aunque nos vengan enfermedades, aunque nos vengan calamidades. Confiemos siempre en el Señor y apropiémonos de Él y de sus promesas, que son fieles y verdaderas. Como resultado, nuestras fuerzas serán renovadas, hermanos. Nuestras esperanzas resultarán en hechos reales. Podremos ver las bendiciones por muy ocultas que estén, hermanos. Esas bendiciones que no las vemos, pero que nuestra fe sí las ve. Nuestra fe las ve. ¿Por qué? Porque tiene el poder de ver esas bendiciones ocultas. Y podremos vencer el cansancio espiritual, revitalizando nuestro espíritu al máximo nivel de santidad, que es la plenitud del Espíritu Santo. Esa plenitud hermosa que únicamente la logramos, hermano, cuando nosotros acudimos al trono de la gracia de Dios en oración, cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando nosotros nos nutrimos de su palabra, cuando nos reunimos cada vez que nos llama el pueblo de la iglesia del Señor a reunión, ahí está el remanente fiel. Ese remanente fiel es el que un día oirá la voz de Dios, la voz de mando, y acudiremos a Él a reunirnos para siempre con Él, que es nuestra esperanza final, reunirnos con Él para siempre. Podremos caminar seguros y en paz. Y para finalizar, hermanos, nuestras metas se cumplirán a pesar de la adversidad. Deseo, hermanos, que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con ustedes, reinando en sus vidas, sabiendo, hermanos, de que aún en medio de la enfermedad, Cristo está presente y la poderosa mano de Dios podrá sanar
esas enfermedades, hermano, podrá llevarnos a un nivel superior por medio de la santidad. Él cuida de sus hijos, tiene cuidado de sus hijos siempre y nunca va a permitir que sus hijos fracasen, que sus hijos caigan, hermanos, en, en desgracia. Jamás. Siempre los hijos de Dios seremos triunfantes porque en el que hemos creído venció la muerte en la cruz del Calvario y derramó Amén. su sangre para Amén. darnos vida y vida en Amén. abundancia y vida eterna, hermano. Por esa razón es que nosotros ahora creemos, hermanos, como viendo al invisible, así creemos, lo vemos a ese invisible ahí y lo sentimos a nuestro lado. Él estará con nosotros para siempre y Él nunca nos va a abandonar porque Él prometió acompañarnos aún en medio de la adversidad. Allí estaré con ustedes. No estamos solos, estamos con Él. Permítanme orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, yo le pido ahora, Padre, que abra cada corazón de cada hermano que hoy estuvo presente en este servicio y que por favor, Señor, pueda abrir el entendimiento y que pueda ver, Padre, la multitud de ángeles que están a su alrededor, que pueda ver, Dios mío, tu preciosa mano poniéndosela en su cuerpo y sanando sus enfermedades. Señor, tú has prometido estar con nosotros presente. Así como estuviste con tu pueblo Israel, así también estás con tu pueblo, el Israel espiritual. Señor, hemos confiado en ti y en tus promesas. Creemos que nuestras metas se cumplirán porque tú conoces nuestras metas y nuestros planes. Tú ya los viste cumplidos allá en los cielos. Gracias, Señor, porque nosotros también vemos por medio de la fe esa bendición ya, Señor. Sabemos que tu preciosa mano está con nosotros. Quédese entre nosotros. Bendiga a cada hermano que hoy se presentó a nuestro servicio. Bendice a los hermanos que no se presentaron también y están enfermos. Que tú pongas tu preciosa mano sobre ellos y sean sanados. Permite, Señor, que los hermanos que intentaron poder estar con nosotros y por el trabajo no pudieron, también llénalos de tu gozo y de tu paz. Son tus hijos también. Bendice a tu pueblo y el servicio del domingo que sea de victoria, porque es la Santa Cena que vamos a tomar tu cuerpo y tu sangre. Permítenos llegar hasta ese día y que podamos, Señor, glorificarte. Quédese entre nosotros y que cada corazón, Señor, se llene de gozo hoy, que cada problema de cada hermano sea disipado por tu poder y que, Señor Jesús, que las tristezas, que los desconsuelos y que la inseguridad y desesperanza sean eliminadas de los pensamientos y de los corazones de cada uno de nosotros y que la paz regrese a nosotros, Señor, en victoria, y que este año sea de victoria, Padre. Lo declaramos de victoria y que tu ángel estará con nosotros, acompañándonos a cada momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.